nueva clase de morfofunción del sistema digestivo. En esta ocasión hablaremos del páncreas y del vaso. Comencemos. Entonces podemos decir que el páncreas es una glándula de secreción endocrina porque va a la sangre, la secreción, y de secreción exócrina porque hay algunas secreciones, como las enzimas, que se van directamente al sistema digestivo. En cuanto a la anatomía de superficie, podemos decir, inicialmente vemos ahí cómo se han pintado los cuadrantes, 9 cuadrantes, en el que podemos distinguir que el páncreas se encuentra en el epigastrio, en el mesogastrio, en el flanco derecho, sobre todo por la relación que tiene con el duodeno, como podemos ver aquí. En cuanto a la ubicación en el tronco, esta diapositiva me parece bastante importante porque podemos ver aquí las vértebras, vemos T12, L1, L2, L3. A nivel de L1, L2, dependiendo si el paciente está de cúbito supino o en bipedestación, podemos encontrar el páncreas. En general, en los libros se halla como que estuviera en L1. En general, vemos aquí también en el plano entre L1 y L2 que se encuentra el páncreas, tanto como la arteria esplénica y otras estructuras como la arteria, como la vena renal izquierda, como también podemos ver que entre L2 y L3 se encuentra la tercera porción del duodeno. Si es que esta es una visión longitudinal vista desde la derecha. Si hacemos un corte a nivel de L1, es decir, si hacemos un corte en este sector, un corte axial, lo que vamos a encontrar es la vértebra L1, la aorta, la vena cava inferior, la segunda porción del duodeno, y vamos a encontrar el páncreas con sus porciones, que es del proceso uncinado, el páncreas propiamente dicho, y la unión de la portal entre la mesentérica superior y la vena esplénica. Aquí encontraremos la vena mesentérica inferior, así como la arteria mesentérica superior. El páncreas es un órgano retroperitoneal. Veamos aquí y recordemos qué significaba que esto sea retroperitoneal. Antes de eso, debemos decir que esto, que habíamos visto hace un momento también, es la transcavidad de los epiplones o cavidad peritoneal menor. Esta se encuentra por detrás de la pared posterior del estómago, donde encontramos la mayor cantidad o en la mayor proporción de este órgano. Pintado aquí en verde podemos ver el páncreas. Ahora sí, ¿qué significa que sea retroperitoneal? En este caso podemos decir que un órgano retroperitoneal es el que se encuentra detrás de una reflexión del peritoneo, como vemos aquí, estas son reflexiones del peritoneo, y que una de las caras tiene relación con el peritoneo y la otra no. Si es que las dos caras no tuvieran relación con el peritoneo, este órgano sería considerado extraperitoneal. Podemos ver en esta diapositiva si es que retiraríamos de este sector el páncreas, lo que podríamos ver es lo siguiente. A nivel de la vértebra L1, veamos cómo la vena renal izquierda, la arteria mesentérica superior, en este sector es donde se debería encontrar el páncreas y el retroperitoneo. Además vemos la aorta, la arteria mesentérica inferior desde su raíz, la vena cava inferior y obviamente la vena renal derecha. El páncreas además tiene relaciones peritoneales. Ya habíamos dicho que es retroperitoneal y sabemos cuál es el concepto de esto, pero sin embargo podemos recalcar y viendo en este sector que solamente se encuentra por detrás de las reflexiones del peritoneo. Hay que tomar en cuenta también que las reflexiones del peritoneo que se hacen hacia el páncreas vienen de la raíz del mesocolon transverso hacia arriba y hacia abajo, cubriendo todas las áreas del páncreas, excepto las que ya vamos a ver.
Obviamente se encuentra en la transcavidad de los epiplones, que es todo este sector de aquí que está por encima del mesocolon transverso, es decir, todo lo que es supramesocólico. Lo que sea, o los órganos que se encuentran debajo del mesocolon transverso se van a llamar inframesocólicos. Obviamente teníamos un segmento que era intraperitoneal, que es la cola del páncreas, la cual está en relación con el vaso. Las partes que tiene el páncreas son cabeza, cuello, cuerpo, cola y proceso uncinado. Aquí podemos ver de mejor manera, ya graficados y segmentados, los segmentos del páncreas, valga la redundancia. El proceso uncinado, muy adherido a la tercera porción del duodeno, la cabeza, que se encuentra en bastante relación a la C que se forma en el duodeno entre la primera, segunda y tercera porción, en la cual también desembocan todos los conductos casi siempre. Tenemos un segmento que se llama cuello, este segmento que lo vemos aquí pintado de rosado, que es una transición entre la cabeza y el cuerpo del páncreas. El cuerpo en verde, que es una gran proporción y sobre todo es ese segmento que cruza a través de las vértebras o de la línea media, es decir, que este lo vamos a encontrar casi siempre a nivel de las vértebras L1 y L2. Todo esto retroperitoneal, y el único sector que casi siempre es intraperitoneal es la cola, que está en relación al vaso. Podemos ver aquí también que los conductos del páncreas son una parte muy importante. Inicialmente debemos decir que solamente el 10% de los casos tienen terminaciones que pueden ser completamente anómalas. Casi el 60% de los casos tiene terminaciones que son típicas, es decir, con la configuración típica que vamos a analizar en este sector, el 30% de los casos que tienen pequeñas alteraciones, pero que pueden ser distinguidas dentro de la segunda porción del duodeno también. Ahora, analizando, inicialmente tenemos este conducto que transcurre a través de todo el cuerpo del páncreas, que se llama el conducto de Wirsung. Es el conducto mayor y ya como lo vimos dentro de la embriología, este inicialmente desembocaba con el conducto accesorio, que es este de aquí, que se llama conducto de Santorini, que luego pasa a ser accesorio cuando existe el giro del proceso uncinado o de la yema que se encontraba hacia ventral. Posteriormente se fusionan y el que queda como principal es el conducto de Wirsung, que desemboca con el colédoco en la segunda porción del duodeno, en la papila mayor duodenal. Al contrario, el conducto de Wirsung va a formar una papila menor. Casi siempre todos estos conductos van a tener una terminación en la segunda porción del duodeno, pero podríamos tener alteraciones en las que no haya una desembocadura en la segunda porción, sino en la primera o en la tercera, la cual será el 15% de los casos. Cabe mencionar también que otra de las alteraciones que podríamos tener es que el páncreas no esté completamente unido, provocando un páncreas divisum, es decir, doble conducto, con un conducto principal, que sería en el sector del accesorio, y sobre todo con un conducto colédoco extrapancreático. Otra de las configuraciones sería tener un conducto intrapancreático con dos conductos principales de igual calibre.
pero en general casi siempre el que va a ser de mayor calibre y el que va a ser como principal es el que desemboca en conjunto con el conducto colédoco en la ampolla de Vater, en la segunda porción duodenal. El drenaje linfático corresponde al páncreas con los siguientes ganglios: los ganglios esplénicos o gastroesplénicos, los infrapancreáticos, suprapancreáticos, los gastroduodenales, los posteriores y anteriores pancreático-duodenales y los ganglios mesentéricos como ganglios cercanos. Y como ganglios a distancia podemos encontrar en pacientes que tienen enfermedades avanzadas del páncreas hacia los ganglios celíacos, hepáticos, gastroduodenales, esplénicos. E inclusive podríamos tener algunas siembras hasta los ganglios de la superiores mesentéricos o hacia inclusive los inferiores mesentéricos. En cuanto a la inervación del páncreas, podemos decir que, dada la complejidad que tiene el páncreas, en sus acciones, es decir, como es una glándula que es de secreción interna y de secreción externa, es decir, tiene hormonas y enzimas, tiene un gran influjo de parte de los eferentes parasimpáticos y de los deferentes simpáticos. Asimismo, tiene aferentes simpáticos y aferentes parasimpáticos que están sensando casi todo el tiempo para saber si es que existe o no la necesidad de una estimulación. Podemos ver también que estos simpáticos y parasimpáticos tienen ganglios intermedios como el ganglio celíaco, los mesentéricos, ganglios dorsales o ganglios nodosos que pueden estar en el intermedio de los simpáticos y parasimpáticos. Los simpáticos en general van a tener arcos reflejos dentro de la médula para poder estimular nuevamente hacia los ganglios intrapancreáticos y estos ganglios intrapancreáticos poder estimular a otros sectores, a unos islotes o a los sectores donde se deben secretar enzimas. Además también los núcleos del vago y el núcleo ambiguo, también que tiene relación con el vago y que tiene relación con la estimulación de todo el resto del sistema digestivo, sobre todo el estómago, y el duodeno tendrán una relación sensitiva hacia ganglios intrapancreáticos que van a estimular a otros sectores al interior del páncreas y las células. Es decir, que al interior del páncreas, cuando una célula pancreática debe ser estimulada, no solamente está estimulada por un tipo celular, sino que está por un tipo neuronal, o lo que es igual, que estas neuronas no están estimuladas o sensando un tipo de producto. Están estimulando, sensando varios tipos de neuronas, las cuales sensan o se estimulan con varios tipos de productos. Por ejemplo, decimos las fibras simpáticas tienen un influjo o una estimulación de parte de la noradrenalina, el neuropéptido Y y la galanina. O por ejemplo, las fibras parasimpáticas están estimuladas por la acetilcolina, el BIP, el péptido liberador de gastrina y la adeniliato ciclasa de la pituitaria o el óxido nítrico. Así podemos ver que las fibras entéricas, por su lado, están estimuladas por la serotonina, por la acetilcolina, por la adeniliato ciclasa de la pituitaria, el óxido nítrico. Y hay múltiples otras neuronas también que están al interior estimulando una célula. Es decir, que un solo tipo de neurona, que no es un solo tipo de neurona, ni ese tipo de neurona sensa un solo tipo de
estímulo para poder producir diferentes tipos de productos al interior del páncreas. Como vemos, es bastante complejo y es multifactorial. Extrapancreático e intrapancreático. En cuanto a la irrigación y a la anatomía, podemos seguir diciendo lo siguiente. Si es que tenemos una vista anterior, lo que vemos, si es que retiramos el peritoneo que recubre al páncreas y a la transcavidad de los epiplones, o lo que es lo mismo, dejamos abierto el retroperitoneo para observar las estructuras, podemos encontrar, en cuanto a la irrigación, inicialmente el tronco celíaco. Ya habíamos hablado antes del tronco celíaco, pero sin embargo vamos a volver a recapitular las ramas. Inicialmente tenemos la gástrica izquierda, luego tenemos la hepática común, la gastroduodenal y hacia la izquierda la esplénica. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque este tronco celíaco, que es la segunda rama de la aorta porque la primera es la frénica, va a dar las dos ramas que van a hacer casi toda la irrigación, porque también tenemos irrigación de la mesentérica superior. Como ya habíamos visto, la mesentérica superior es esta arteria, que es la tercera rama de la aorta, la cual inicia retropancreática, se hace prepancreática, sobre todo por encima del proceso uncinado que se encuentra aquí detrás, y también se cabalga sobre la tercera porción del duodeno, emergiendo y formando un ángulo en este sector. Entonces, para saber la irrigación del páncreas debemos conocer estas dos orígenes. Tres orígenes realmente. Es que dividimos la hepática y la gastrodenal de la esplénica. Habíamos quedado en la gastrodenal, esta arteria que justo de su raíz hace que emerja una arteria que se llama la supraduodenal. De la gastrodenal van a salir una posterior y una anterior, las cuales van a formar dos arcadas que se van a llamar pancreático duodenal anterior, posterior, superior y pancreático duodenal anterior, superior. Todo esto para irrigar la cabeza. De la parte baja va a salir de la arteria mesentérica superior una rama que es la pancreático duodenal inferior, de la cual sale una rama posterior y una rama anterior para formar las arcadas. Como vemos, esta es la misma irrigación que habíamos descrito cuando se describe la irrigación de el duodeno, sobre todo en las tres primeras porciones. Por lo tanto, decimos que la cabeza del páncreas con el duodeno son completamente indivisibles, y si es que tuviéramos que hacer una resección de cualquiera de los dos, tendrían que eliminarse en bloque, sobre todo para tumores de la ámpula, es decir, tumores que tengan que ver con el duodeno o tumores que tengan que ver con la cabeza del páncreas o del proceso uncinado. En este caso también habría que resecar o extirpar la parte distal de la vía biliar. Si es que vamos hacia atrás, podemos encontrar que la arteria esplénica que decurre por el borde superior del páncreas va a dar diferentes arterias, sobre todo la arteria dorsal, la gran arteria grande o magna y la arteria de la cola del páncreas. En la parte inferior estará la que vamos a llamar una rama anastomótica, o en algunos casos le podrían llamar la arteria pancreática inferior. En este sector, al finalizar la arteria esplénica, va a tener ramas hacia el vaso y unas pequeñas ramas hacia el estómago que, recordemos, se van a llamar las gástricas cortas,
que irrigan el fondo del estómago. Aquí podemos ver en una imagen ex vivo las siguientes estructuras: el tronco celíaco, la arteria esplénica, la arteria hepática común, la arteria gastroduodenal, vemos aquí la vía biliar y sobre todo vemos aquí la vena porta, que está segmentada en la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Del tronco celíaco, la que nos estaba faltando es esta, que es la arteria gástrica izquierda. Vemos que el estómago está rechazado en este sector, con el esófago aquí y el estómago con su curvatura menor en este punto. Aquí vemos una angiografía de lo anteriormente descrito, en la que se puede evidenciar el tronco celíaco, la arteria hepática común, la arteria esplénica, que sería toda esta, el vaso, obviamente solamente su estructura vascular. Vemos la arteria gástrica izquierda que emerge del tronco celíaco. Y si es que vamos describiendo las ramas de la hepática común, podríamos ver la gastrodenal, todas las ramas formadas en la cabeza del páncreas, la hepática propia, la hepática derecha, la hepática izquierda y la vascularidad y capilaridad del hígado. Vemos otra arteriografía de la cola del páncreas en la que se puede ver los capilares hasta el duodeno, hasta el vaso. Entonces, en resumen, existen varias cosas que tenemos que ver aquí. Primero, que existe una arcada con dos arterias en forma de C que comunican este circuito de la hepática común y el tronco celíaco con el circuito de la mesentérica superior. Pero también están comunicados por otro lado toda la irrigación de la cola y el cuerpo a través de esta arteria que se llama arteria marginal. A veces también a esta se le llama arteria prepancreática. Otra anastomosis que tenemos entre la parte final de la arteria esplénica y la arteria gastrodenal es la arteria gastroomental o gastroepiploica. El drenaje venoso va a ser a través del sistema portal, como ya habíamos visto en el modelo anatómico y en otros modelos, sobre todo teniendo en cuenta que la vena porta va a tomar sus afluentes desde la vena esplénica, la mesentérica inferior, la mesentérica superior, que obviamente no es el páncreas únicamente quienes van a contribuir para el flujo de estas venas, sino también todas las arterias que provienen de la cabeza del páncreas, de la cola del páncreas y otras arterias que pueden provenir del estómago u otros órganos como el resto del sistema esplácnico. En una vista posterior podemos ver, esta es una vista bastante anatómica en la que se ve las improntas de la vena cava inferior, de la aorta y sobre todo también de la configuración que se obtiene o de la forma que se obtiene por el descanso del páncreas sobre las vértebras lumbares. Podemos ver que esta es la cabeza, podemos ver el cuerpo y la cola. Aquí, en este sector, es faltante la aorta y en este sector el faltante de la vena cava. Vemos que es bastante tortuoso. Vemos además las porciones de
duodeno y vemos que estas ramas del duodeno también van hacia la parte posterior, insertándose y haciendo indivisibles. Una de las cosas importantes es que también vemos que el conducto biliar descansa en este surco que se forma en el duodeno, en el páncreas, en la cabeza, y a veces es intrapancreático. Si vemos en un modelo anatómico, podríamos ver así, mucho más fácil y más didáctico si es que ustedes quieren analizarlo. Desde un punto de vista lateral, ya habíamos visto en la primera imagen, sobre todo en el esquema, pero si vemos un punto de vista lateral en una imagen que sea un poco menos didáctica, pero más anatómica, podríamos ver así, en la que encontramos el páncreas detrás del peritoneo. Además, encontraríamos, obviamente, su conducto, la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco, las arterias renales, la vena renal y parte de la vía biliar. Este es un corte tomográfico de un abdomen. Obviamente este es el lado derecho del paciente, este es el lado izquierdo del paciente, en el que vemos la cabeza, el cuerpo pancreático y la cola pancreática, ligeramente edematosa en este sector. Lo que queremos ver es que el páncreas no es recto, sino que descansa sobre los vasos y descansa sobre el riñón izquierdo, sobre todo en la cabeza o en el polo superior del riñón, hasta llegar al otro lado del abdomen. Por eso los traumas contusos que se reciben en la parte superior del abdomen, sobre todo con maniobras de bicicletas, sobre todo con balones, sobre todo al hacer deportes o en los accidentes de tránsito con impacto frontal del volante, en las personas que no han usado cinturón de seguridad, siempre habría que pensar en lesión de este sector. Entonces, si analizamos la tomografía anterior, vemos que el páncreas está en este sector y habíamos visto los grandes vasos, la relación con el riñón izquierdo en el polo superior, la relación que tiene con el vaso, que está mucho más evidenciada en este punto. Si es que alguien todavía no ha podido tener una idea o ver dónde mismo estaba el páncreas en la tomografía que vimos anteriormente, les presento esta tomografía infrarroja que sirve para ver los flujos y para ver si es que existe necrosis del páncreas en pacientes con pancreatitis con sospecha de necrosis, en pancreatitis grave. Entonces vemos que este es el sector del páncreas y es lo que nos interesa en este momento. En cuanto a la parte histológica, habíamos dicho que es una glándula de secreción exócrina a través de los acinos y una glándula de secreción endocrina a través de los islotes. A nosotros en este punto, en el sistema digestivo, nos va a interesar mucho más los acinos. Entonces nos vamos a centrar en ellos un poco más. Pero sin embargo vamos a describirlos así. Este es un corte de páncreas en el que son mucho más los acinos que los islotes de Langerhans que están esporádicos dentro de los acinos, dentro del parénquima pancreático. Los acinos son estructurados y tienen una producción bastante mayor en cuanto a volumen dentro del sistema digestivo y dentro, obviamente, de todos los sistemas a los cuales el páncreas influencia. Entonces, ¿de qué dependerá la regulación y las secreciones?
Depende de qué es lo que reciba, si recibe proteínas, si recibe grasas o si recibe ácido clorhídrico. Depende de lo que reciba, ¿quién? Depende del duodeno. Si es que éste recibe diferentes cosas, va a tener diferentes acciones. Entonces, como antes habíamos visto, este es el esquema de un acino pancreático, con células acinosas y células intercalares de los conductos que van a modificar y van a secretar bicarbonato. Observemos entonces un corte histológico en el que se puede ver claramente la luz del conducto, los retículos endoplasmáticos que se encuentran en este sector, gránulos decimógeno capilares. Si miren, ahí están todos los gránulos decimógeno capilares, el núcleo, el aparato de Golgi, de cada una de estas células que se encuentran en los acinos, cada una de ellas produciendo diferentes diferentes enzimas, como las siguientes: tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, amilasa, lipasa y colesterol-esterasa, entre las principales. Podemos decir que las enzimas del páncreas que digieren las proteínas son la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, ribonucleasa, desoxirribonucleasa. La tripsina y la quimiotripsina degradarán proteínas a péptidos. La carboxipeptidasa degradará péptidos aminoácidos. La ribonucleasa, ácidos nucleicos, y la desoxirribonucleasa también ácidos nucleicos. Para los carbohidratos, el páncreas tiene la enzima amilasa, que hidroliza almidones y glucógeno, pero no celulosa. Y en cuanto a las grasas, podemos encontrar la lipasa, que hidroliza grasas neutras, ácidos grasos y colesterol, la colesterol-esterasa, que hidroliza ésteres de colesterol, y la fosfolipasa, que separa los ácidos grasos de los fosfolípidos. Además, también tiene otras acciones. En cuanto a la secreción y activación de los zimógenos, podemos encontrar que todos los zimógenos que se secretan dentro del páncreas son secretados como proenzimas, es decir, que no se secretan al interior del páncreas activos, sino que se activan cuando salen por efecto de otros productos o de su mismo producto ya activado. Entonces, se activan en esencia por la enterocinasa intestinal, la tripsina u otros factores. Mientras tanto, están en un líquido que es el inhibidor de la tripsina, que impide la digestión del propio páncreas. Y si se desencadena al interior del páncreas, pues se producirá una pancreatitis. Podemos decir entonces que el tripsinógeno se activa hacia la tripsina por efecto de la enterocinasa o por efecto de la misma tripsina, y esta hace activación pequeña de otros zimógenos y también de productos inflamatorios en los ductos pancreáticos. La tripsina también hace como catalizador para que el calicrinógeno se transforme en calicreína, el quimiotripsinógeno en quimiotripsina y la proelastasa en elastasa, además de que también a la procarboxipeptidasa la hace carboxipeptidasa y a la fosfolipasa 2 la hace fosfolipasa. Este sería un resumen en el que decimos que obviamente el tripsinógeno pasa a tripsina, se autoactiva, también la enteropeptidasa o enterocinasa la activa y el tripsinógeno, la tripsina, se va a encargar de activar otros zimógenos que también van a ser parte de la digestión de las proteínas y de otros compuestos al interior del intestino.
En la célula centroacinar podemos ver que existen otro tipo de secreciones que no son las típicas que nosotros encontramos al interior de una célula acinar o que no aparentemente no es una función netamente del páncreas, pero se secretan al interior la secretina y la colecistocinina en la célula centroacinar. En las células de los conductos intercalares, en cambio, vamos a encontrar que estas, veamos, este es un acino, y aquí encontramos las células intercalares donde se va a secretar bicarbonato y agua. Entonces, en cuanto a la secreción del bicarbonato, podemos encontrar que este en general es secretado con un pH de 8 y que la concentración puede llegar hasta 145 miliequivalentes por litro, es decir, 5 veces la del plasma. En general, ¿cómo se va dando este proceso? Podemos encontrar que el CO2 se difunde de manera pasiva hacia el interior de la célula pancreática en los conductillos por efecto de la anhidrasa carbónica. Con agua se forma bicarbonato y hay un exceso de un hidrogenión. O también puede haber un cotransporte activo con sodio al interior de la célula de bicarbonato. El bicarbonato que está yendo a ser secretado. Los hidrogeniones formados luego de la disociación del ácido carbónico se intercambian por iones de sodio a través de la membrana vasolateral de la célula con transporte activo secundario, y el sodio que ingresó finalmente se intercambia por potasio. El potasio se elimina por difusión pasiva y gradiente de concentración, y finalmente el bicarbonato se intercambia mediante un transporte activo con cloro. Y también tenemos que el movimiento de sodio y agua por la membrana vasolateral simplemente va siendo una cuestión osmótica para compensar la cantidad de sodio que existe a un lado y a otro entre el líquido intersticial y la luz del canalito. Los estimulantes de la secreción, la colecistocinina en presencia de proteasas y peptonas, la acetilcolina con un estímulo vagal del 20% de la secreción, la secretina, sobre todo cuando existe un estímulo, un quimoácido con un pH inferior a 4,55, y sobre todo vamos a ver esto, ¿qué pasa cuando hay una secreción de bicarbonato? ¿Qué pasa con el ácido clorhídrico que se ha recibido desde el estómago? Obviamente, se hace una sal, porque en general lo que se secreta es bicarbonato de sodio desde el páncreas, no es simplemente un bicarbonato, sale como sales de bicarbonato de sodio, en el cual a fin de cuentas se termina siendo el ácido carbónico más el cloruro de sodio, y así se amortigua el ácido clorhídrico. Las fases de secreción, el 20% es cefálica mediante la acetilcolina, gástrica 5 a 10% mediante la estimulación de la mucosa, y pancreática intestinal al llegar al quimo al bulbo mediante la secretina, el restante 70 a 75%. Entonces, no todo lo que llega al bulbo del duodeno va a tener la misma intensidad y el mismo tipo de estimulación. Entonces podemos ver que ante la estimulación de ácido clorhídrico, jabón y peptonas, o sea, proteínas o productos de aminoácidos, se puede ver que en azul se va a secretar agua mediante la acción de la secretina, más cuando hay ácido clorhídrico, menos en jabón y aún menos en peptonas. Pero es viceversa, la colecistocinina hará menos secreción de enzimas cuando es de ácido clorhídrico,
más cuando es de jabón y muchísimas más cuando se trata de una peptona. Entonces, vemos que hay diferentes estímulos y diferentes secreciones dependiendo de qué es lo que llegue al duodeno. Finalmente, podemos decir entonces que la regulación pancreática, con todo lo que hemos visto hasta ahora, se hace desde lo que llega al duodeno desde el estómago, es decir, si es que me llega ácido clorhídrico, si es que me llegan jabones, si es que me llegan eh, aminoácidos, entonces se libera secretina en el duodeno de las grasas y los aminoácidos inducen la secreción de colecistocinina. La estimulación vagal libera las enzimas hacia los acinos, es decir, si es que existe estímulo gástrico. Y también, pues, obviamente craneal. Obviamente la secretina y la colecistocinina pasan al torrente sanguíneo y esta secretina y colecistocinina, que son secretadas por este influjo de lo que se denota al duodeno, pasan por los capilares cercanos hacia el páncreas y esto va a hacer que se estimulen los acinos y las células centroacinares para estimular agua y bicarbonato. Finalmente, la secretina produce abundante secreción de líquido pancreático, bicarbonato y la colecistocinina estimula la secreción de enzimas. En cuanto a lo que podemos decir del vaso, inicialmente decimos que ¿por qué estudiamos el vaso en el sistema digestivo si realmente el vaso no tiene una actividad digestiva? Y es porque tiene, obviamente, relación anatómica con los órganos del sistema digestivo y porque se encuentra dentro del abdomen. Entonces el vaso es este órgano que tiene 150 gramos en promedio, es decir, entre 80 y 300 gramos, 7 centímetros de ancho, 12 centímetros de largo y 3 a 4 centímetros de espesor. Se encuentra entre las costillas 9 y 11 y el diafragma obviamente es un órgano fácilmente lesionable porque es una víscera maciza y sobre todo, más allá de que sea fácilmente lesionable, es una víscera muy difícil de reparar. Es decir, que casi siempre que hay lesiones del vaso, pese por traumas contusos o cortopunzantes, se tiene que extirpar el vaso. El vaso en general filtra la sangre y el hierro de la hemoglobina y obviamente se estudia por irrigación. Tiene dos caras, una cara diafragmática, que es la que vemos aquí, y una cara visceral, que es la que vemos aquí, que tiene diferentes improntas. Tiene un borde superior y tiene un borde inferior, borde superior y borde inferior. Obviamente pueden existir vasos esplénicos accesorios. Es decir, podemos encontrar pequeños vasos incluidos dentro del peritoneo, dentro de los omentos o en otro segmento de la cavidad abdominal. No está determinado por qué, pero eso es bastante frecuente. Tenemos que el vaso tiene un pedículo que le vamos a llamar ilio, por donde ingresan las arterias y las venas. Las arterias derivadas de la arteria esplénica y las venas obviamente que van hacia el sistema portal. Tiene varias improntas, sobre todo la impronta gástrica, la impronta cólica y obviamente una impronta renal. En este sector tendría no una impronta sino una relación con la cola del páncreas. Tiene varios pedículos que vamos a estudiar en una próxima imagen. Ahora lo que vamos a ver es esta pieza anatómica en la que se puede ver la irrigación del vaso dividida en varias arterias ingresando a este vaso a través de este pedículo que ha sido resecado en conjunto con la arteria esplénica. Finalmente decimos que los ligamentos de sostén, pedículos o reflexiones peritoneales son una esplenofrénica, tenemos una
gástrica una esplenogástrica, tenemos la fijación de la esplénica a la cola del páncreas, que nos da un esplenopancreático, un ligamento esplenopancreático, el ligamento esplenocólico y el ligamento frenocólico, que tiene una relación también hacia el vaso. Entonces estos serían los elementos de fijación y sostén hacia el estómago y hacia los órganos vecinos. Aquí podemos ver diferentes tipos de ingresos de la vena esplénica hacia el vaso. Hay veces que se segmenta solo en dos grandes segmentos y luego estas dan pequeñas ramas, o hay en algunos sectores en las que hay una arteria del polo superior y varias ramas pequeñas que van ingresando, no específicamente por el ilio, sino por pequeños segmentos hacia el vaso. Finalmente decimos que un drenaje linfático solamente tiene la cápsula y es de bajo volumen. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado y de gran utilidad para ustedes. Nos vemos en una próxima clase de la morfofunción del sistema digestivo.